Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que el gobierno busca negociar con todos los grupos armados que existen en el país. Aseguró que es mejor no repetir experiencias anteriores en las que un grupo quedaba por fuera de la negociación, lo cual era el inicio de un nuevo conflicto. Las declaraciones las hizo en referencia a la situación de la segunda Marquetalia que encabeza alias Iván Márquez. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le responde al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien dijo que solo mantiene interlocución con el presidente Petro y no con otros funcionarios. Rueda dijo en tono pausado que respeta las valoraciones del fiscal general, pero que él actúa conforme a las directrices que le da el presidente de la República, quien recibió un mandato del pueblo y de las comunidades para construir la paz total, la cual se hace respetando la autonomía de los tres poderes públicos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Este viernes hubo disturbios en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica. Los choques colapsaron el tráfico en el norte de Bogotá. Encapuchados lanzaron piedras y bombas incendiarias contra el SMAT en el aniversario 24 del escuadrón. Los manifestantes exigieron al gobierno Petro cumplir su promesa de desmontar el grupo antimotines. Consideran que las modificaciones hechas hasta ahora son estéticas y no de fondo. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente de Ucrania asegura en el primer aniversario de la invasión rusa que la victoria de su país es inevitable y se dará este año. Presidente Biden llama dictador a Putin y asegura que Ucrania no será una victoria para Rusia. El primer año de la invasión a Ucrania ya deja 207.000 muertos. 7.000 eran civiles. Rusia inicia rescate de 2 cosmonautas y un astronauta estadounidense atrapados en la Estación Espacial Internacional. Revelan impresionante video del derrumbe que causó tragedia en una mina de China. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se comprometió a consolidar la victoria de su país frente a la invasión rusa en este 2023. Lo dijo al conmemorar el primer aniversario de la agresión de Vladimir Putin contra Ucrania, en la que alabó la resistencia de los soldados ucranianos ante la, abro comillas, mayor y más mortífera guerra de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, cierro comillas. Frente a sus tropas congregadas en la Plaza de la Independencia en pleno centro de Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que la fe de los ucranianos se ha fortalecido tras un año de invasión rusa, advirtiendo que tras soportar el primer día de guerra que tildó como el más largo de sus vidas, el mundo entero entendió su causa y por qué merece la pena luchar. Durante la sentida conmemoración, el mandatario felicitó a los ucranianos por su resistencia ante la mayor y más mortífera guerra de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y aseguró que han demostrado ser invencibles a lo que llamó un año de dolor, tristeza, fe y unidad. Zelensky también se comprometió a consolidar la victoria de su país frente a la ofensiva rusa en este 2023 y afirmó que esta exrepública soviética seguirá resistiendo y luchando gracias a los soldados del ejército ucraniano que hicieron una elección al defender la bandera azul y amarilla. Інакше ми звільнимо всі наші землі, ми зробимо все, аби Україна повернулась. А всім, хто зараз вимушено перебуває за кордоном, ми зробимо все, аби ви повернулись до України. Аби це стало можливим, ми будемо боротись і повертати кожного нашого полоненого. І лише це все разом буде перемогою. El mandatario prometió que no se detendrá hasta que los rusos sean castigados, lamentando que cada ucraniano perdió a alguien cercano desde que empezó la invasión. El presidente Biden calificó de dictador a Vladimir Putin al cumplirse un año de la invasión rusa y recalcó que Ucrania nunca será una victoria para Rusia.
El presidente estadounidense Joe Biden, con motivo del aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania, a través de sus redes sociales, manifestó que un dictador no podrá eliminar el amor de un pueblo por la libertad. Repetiré hoy lo que dije hace un año cuando Rusia invadió Ucrania. Un dictador empeñado en reconstruir un imperio nunca borrará el amor de la gente por la libertad. La brutalidad nunca aplastará la voluntad de los libres y Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca. Estados Unidos, primer donante de Ucrania, ya ha entregado o prometido más de 32.000 millones de dólares en diversos tipos de armamento a Kiev desde el inicio de la ofensiva rusa. Este primer año de la invasión de Rusia a Ucrania deja un terrible saldo: 207.000 muertos, 7.000 de ellos civiles. También provocó el éxodo de 13 millones de ucranianos. El 24 de febrero de 2022, el sonido de las alarmas antiaéreas volvió a retumbar en Kiev y en gran parte de Ucrania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, debido al comienzo de una invasión lanzada por Rusia por tierra, mar y aire, y que hasta el momento el mundo consideraba improbable. La ofensiva fue anunciada en la madrugada de ese día por el presidente Vladimir Putin, quien la bautizó como una operación militar especial para supuestamente desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, pero que terminaría convirtiéndose en la guerra más global desde 1945 y en una impugnación del actual orden mundial impuesto por Occidente, precipitando consecuencias militares, geopolíticas, económicas y humanas a escala planetaria. Putin esperaba tomarse esta antigua república soviética en una ofensiva relámpago que empezó en diversos frentes y que durante los primeros días logró avanzar hasta solo unos kilómetros de la capital Kiev, mientras el terror que producía ver los tanques y las tropas rusas en las calles de algunas ciudades ya dejaba entrever lo implacable que sería la arremetida rusa, que se ha visto marcada por los abusos y la devastación causada por los bombardeos de artillería y misiles contra infraestructuras civiles, zonas residenciales, hospitales y refugios. Millones tuvieron que escapar de sus hogares para evitar perecer durante esta brutal operación con la que Rusia pareció imponerse en un primer momento. Sin embargo, las fuerzas ucranianas lideradas por el presidente Volodymyr Zelensky se mantuvieron firmes y el presidente no abandonó el país pese a las recomendaciones de sus aliados occidentales. La inusitada resistencia de Kiev cambió la dinámica del conflicto y pese a que el Kremlin inicialmente ocupó importantes posiciones, tuvo que ir retrocediendo poco a poco debido a las grandes dificultades logísticas para reabastecer sus tropas y el masivo apoyo militar que empezaron a ofrecer los aliados de la OTAN liderados por Estados Unidos tras el fracaso de las sanciones económicas internacionales. De una ofensiva relámpago se pasó una guerra de desgaste urbana que se convirtió en sinónimo de inimaginable sufrimiento, destrucción y terribles crímenes como los descubiertos en la ciudad de Bucha, donde centenares de cadáveres de civiles ejecutados a sangre fría, algunos de ellos con las manos atadas y señales de tortura, fueron hallados en las calles y fosas comunas en esta localidad de las afueras de la capital ucraniana. A lo largo de la invasión han fallecido más de 7.000 civiles y casi 12.000 han resultado heridos, según la ONU, que reporta más de 71.000 casos de presuntos crímenes de guerra, mientras las agencias de inteligencia estadounidenses estiman que al menos 200.000 combatientes de Moscú y Kiev habrían muerto o resultado heridos. La guerra también deja el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Según ACNUR, en total, más de 13 millones de ciudadanos ucranianos han abandonado sus hogares por la invasión en curso. Más de 8 millones se vieron forzados a abandonar su nación y es Rusia el país donde más han llegado ciudadanos ucranianos, con alrededor de 2,9 millones de personas. Después de territorio ruso, la mayoría de refugiados se encuentran en Polonia, Alemania, República Checa, Italia, España, Reino Unido, Bulgaria, Francia y Rumania. A esta situación se suman al menos 5.400.000 personas internamente desplazadas. Y a un año de la invasión a Ucrania, varias naciones rechazaron el accionar ruso. Tras cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania, cientos de países se han unido a dar su apoyo y hacer homenajes tanto a las víctimas como al país. Los edificios del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea se iluminaron con los colores de la bandera ucraniana en solidaridad con el país. Las banderas ucranianas también se izaron. En París, la Torre Eiffel se iluminó de azul y amarillo en conmemoración del primer aniversario de la invasión rusa. Asimismo, el Parlamento de Portugal también se iluminó de amarillo y azul, los colores que representan a este país.
El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, dirigió un minuto de silencio en los escalones del número 10 de Downing Street para conmemorar el primer aniversario de la invasión a Ucrania. También fue pintada una bandera de amarillo y azul frente a la embajada rusa en Reino Unido. En un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham, el rey Carlos III indicó que los habitantes del país atacado llevan sufriendo de manera inimaginable por un ataque a escala completa contra su nación. Cabe resaltar que durante todo este tiempo los países aliados a Ucrania han ayudado tanto con ayuda militar, armamento y dinero. China presentó un plan de paz para Rusia y Ucrania de 12 puntos que incluye un alto el fuego y el inicio inmediato de negociaciones de paz. Responsabilizando a Occidente de provocar el conflicto y de avivar las llamas al suministrar armas defensivas a Ucrania, China publicó un documento en el que expresa la posición de Pekín sobre una posible solución política de la crisis. El gobierno del gigante asiático ha pedido el alto al fuego e instado a iniciar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, recordando que no hay vencedores en un conflicto bélico y que la única salida es a través del diálogo. El texto, que consta de 12 puntos, reitera algunas de las propuestas que el presidente Xi Jinping ha ido comunicando, como que debe respetarse la soberanía y la integridad territorial de todos los países y que una guerra nuclear no debe librarse y nunca puede ganarse. Los aliados occidentales y Ucrania han mostrado un gran escepticismo sobre la propuesta y han remarcado que el plan de Pekín está alineado con las posiciones del Kremlin. Despegó una nave rusa que traerá de vuelta a la Tierra a 3 astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional. Rusia lanzó hoy rumbo a la Estación Espacial Internacional la nave espacial Soyuz MS-23 sin tripulación a bordo, que servirá para traer de vuelta a 2 cosmonautas rusos y a un astronauta de la NASA en lugar de la averiada Soyuz MS-22. La Corporación Espacial Estatal Roscosmos tomó la decisión de descartar la Soyuz MS-22 para el retorno de la tripulación ruso-estadounidense a la Tierra, después de que en diciembre pasado fuese detectada una fuga en el sistema de refrigeración de la nave. La nueva nave partió sin tripulación y se espera que esté llegando el 25 de febrero a la Estación Espacial Internacional para acoplarse de forma exitosa. En su interior lleva un cargamento con 430 kilogramos de alimentos, agua y material para hacer experimentos. El índice que mide los cambios en el precio de bienes y servicios estadounidenses aumentó en un 5,4% respecto al año anterior. Esto preocupa a analistas económicos debido a que el dato es el que utiliza la Reserva Federal como referencia para subir o no las tasas de interés. El aumento preocupa a los consumidores estadounidenses ante la posibilidad de un nuevo aumento de las tasas y que, según los expertos, podría ser mucho más alto de lo esperado. Pues tras 3 meses de aparente recuperación, la economía de Estados Unidos parece estar amenazada de nuevo por la inflación. Una tormenta invernal excepcionalmente fría que azota a California, en Estados Unidos, trajo nieve de manera inusual a las colinas costeras. En el estado se cerraron las principales carreteras cerca de Los Ángeles y Santa Cruz y quedó sin electricidad más de 110,000 hogares y negocios. La tormenta en expansión dejó caer nieve cerca del nivel del mar a lo largo de la costa norte del estado de California y provocó la primera advertencia de ventisca en el área de San Diego, cerca de la frontera con México. Además, las autoridades han informado que miles de vuelos han sido cancelados dentro y hacia Estados Unidos debido al mal tiempo. Se conoció el video del catastrófico derrumbe de una mina de carbón en China, que deja al menos 5 personas muertas y 50 desaparecidas. Las cámaras captaron este momento impresionante, que en medio kilómetro de la superficie de una montaña colapsó sobre decenas de personas y varios vehículos que se encontraban trabajando en la mina, que quedó completamente cubierta por el derrumbe. Las autoridades temen que el número de víctimas sea mayor. Artistas crearon un robot en Estados Unidos capaz de originar obras de arte con su pincel. Frida es un brazo robótico que empuña un pincel y utiliza inteligencia artificial para colaborar con humanos en la creación de obras de arte. Su nombre es un homenaje a la pintora mexicana Frida Kahlo.
Los usuarios pueden dirigir a Frida introduciendo una descripción de texto, enviando otras obras de arte para inspirar su estilo o subiendo una fotografía y pidiéndole que pinte una representación de la misma. El equipo está experimentando también con otras entradas como el audio. Frida simula cómo pintaría una imagen con pinceladas y utiliza el aprendizaje automático para evaluar su progreso a medida que funciona. De vez en cuando el robot utiliza una cámara aérea para capturar una imagen de la pintura. La imagen ayuda a Frida a evaluar su progreso y refinar su plan si es necesario. Muy buenas noches. Sin mucho preámbulo, nuestro invitado esta noche es el sacerdote jesuita Luis Fernando Múnera, nuevo rector de la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá. Padre, muchas gracias por aceptar. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches también a los televidentes. A usted, padre. ¿Quién es usted? Yo soy un sacerdote jesuita interesado en los temas de política, interesado en los temas de paz, universitario de toda la vida he estado en la universidad, así sea dando una pequeña clase, amigo de conversar con la gente, de escuchar fundamentalmente. Y llevo lo del sacerdocio y lo de la vida religiosa muy en el alma. ¿Cuánto lleva de sacerdote? Me ordené en el 2001, o sea que ya son 22 años este año. ¿Cuántos son ustedes en su casa? En mi casa somos, pues, mis padres. ¿Usted de dónde es? De Medellín. Mis padres y 2 hermanas. Yo estoy en la mitad de 2 hermanas. ¿Que viven? Que viven. Y mis padres también, afortunadamente. ¿Su padre es quién? Mi padre es Luis Fernando Múnera, trabaja actualmente en la Universidad de Antioquia, en la fundación de la Universidad de Antioquia. ¿Y el qué hace? Gerencia esa fundación y vive orgullosísimo de ese trabajo. ¿Lo está viendo? Seguramente. ¿Qué le diría usted a su padre, a nuestros televidentes y a mí mismo, sobre cuáles son sus metas fundamentales como rector de la Javeriana? Mira, mis metas fundamentales como rector de la Javeriana tienen que ver con construir comunidad en la Javeriana. Nuestro gran patrimonio son los profesores y creo que ese trabajo con ellos es fundamental. También con acoger a nuestros nuevos jóvenes, que los jóvenes siempre son nuevos y siempre tenemos que entenderlos y acogerlos de maneras nuevas y seguir caminando y consolidando esta institución al servicio del país y al servicio de la formación. ¿Cómo, cuándo y de qué manera le dijo usted a su padre, que seguramente lo está viendo, que quería ser sacerdote? No le dije. Él era muy amigo de otro padre, rector del colegio en ese momento. ¿Del colegio? San Ignacio de Medellín. Y empezaron en mi casa a sospechar que algo raro estaba pasando y él fue y le preguntó. Y el rector le contó. Entonces en la noche hubo una reunión familiar donde dijo, mire, me contaron esto. Entonces, ¿Tu papá? Mi papá reunió a mi mamá y mis hermanas y me contaron esto. Entonces, pues sí, era cierto. Yo en ese momento era estudiante de Ingeniería Civil. ¿Ah, sí? ¿De la Universidad de Antioquia, de Medellín? Hice un año en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y un año en la Escuela de Ingeniería. ¿Y qué lo condujo a abandonar su carrera? En el colegio teníamos una experiencia que llamábamos los campamentos misión, que nos íbamos en las vacaciones una semana a una comunidad campesina a celebrar con la gente Semana Santa, Navidad, y en junio trabajábamos una semana con los campesinos. Y eso me abrió el mundo, me cambió el corazón, me mostró otras cosas y desde ahí se fue tejiendo como esa inquietud. Y cuando llegué a la universidad dije un día, tengo que resolver esta pregunta. ¿Ah, sí? Pero ¿en qué momento le surgió a usted, digamos, esa devoción por ser sacerdote? ¿Hubo algo especial que lo condujo? Yo creo que desde el colegio, pero especialmente las Navidades con esa gente allá en el campo. ¿En serio? ¿Y por qué le gustaba? ¿O lo emocionaba, pues? Pues porque para la gente era tan importante que nosotros fuéramos y que celebráramos la misa con ellos y llevábamos unos regalitos y eso como que cambiaba la vida de esa gente por una semana,
pero a mí eso me tocaba profundamente. Sí, pero usted, pues en su juventud, ¿tuvo novias? Tuve alguna novia, porque yo entré de 19 años y no era particularmente noviero ni fiestero. Tuve una novia. ¿Pero se enamoró? Sí, claro. ¿Y por qué no prosperó? Pues porque estaba esta otra cosa funcionando y trabajando en el corazón. Esa otra cosa era su devoción. Mi vocación, este otro proyecto, estaba ahí trabajando y bueno, y terminé aquí. Terminé quiere decir que alguna vez le contó que su propósito era ser sacerdote. Sí, claro, porque teníamos que cortar. ¿Y le dijo a ella? Sí, claro. ¿Y ella qué dijo? Fue difícil. Fue no difícil, sí, fue difícil. Pero ella reaccionó, ella lo quería, por supuesto. Sí, claro. Lo aceptó con respeto, pero la ruptura fue difícil. ¿Y usted nunca se arrepintió? No, aquí estoy. Pues he tenido momentos difíciles, es una vida, son 34 años ya, pero nunca he dudado realmente. Pues, ¿Y la volvió a ver alguna vez? No. ¿Nunca? No nos volvimos a ver. Es que fue difícil la ruptura. Ese es un tema importante, padre. ¿Qué tan trascendental, qué tan importante, qué tan indispensable es el celibato? Mire, en la vida religiosa es fundamental porque es la consagración de la vida. Entonces nosotros somos religiosos y sacerdotes. Pero hay iglesias católicas, o sea, cercanas al Vaticano, como la Iglesia Católica Rusa, que llaman personas casadas al sacerdocio. Entonces no es esencial al sacerdocio, pero es esencial a la vida religiosa. Y en Occidente, desde hace muchísimo tiempo, pues se ha organizado así, más bien al modo de los monjes y los religiosos, la vida de los sacerdotes. San Ignacio de Loyola, fundador de la Comunidad de Jesús, año 1500 por ahí. 1539. Sí. Él era era noble, hijo de millonarios. Después se convirtió en guerrero, soldado. Perdió una pierna, me parece, o algo. Tuvo una herida en una pierna. Una herida. Muy fuerte. Sí. ¿Por qué le menciono esto, lo de San Ignacio? ¿Por qué, si el fundador de la Compañía de Jesús renunció a la riqueza, renunció a la opulencia, renunció al notalato, por qué la compañía que él fundó es opulenta, es rica y es notable? Nosotros tenemos una distinción fundamental desde San Ignacio. En las obras apostólicas, en la misión, ponemos todos los medios que haga falta para hacerlo lo llamamos con magis, con excelencia. Pero en nuestra vida personal vivimos un espíritu de más austeridad y más sencillez. Entonces, eso siempre es una tensión, una sana tensión que hay que mantener, pero cuando nosotros estamos en nuestra misión, tratamos de poner todos los medios para hacerlo con excelencia y nuestra vida, sí, personal, es mucho más simple. ¿Y por qué, padre? Le pregunto con todo respeto. La Universidad Javeriana es tan exclusiva, tan cara además. Pues mira, no es tan exclusiva. Yo creo que eso es un mito. Nosotros tenemos estudiantes de todas las clases sociales. Aquí se llama estratos, que a mí no me gusta, pero de todos los grupos. Cada vez más tenemos unos sistemas de ayuda y apoyo que se juntan con los sistemas del Estado, de becas, y creo que uno de los retos en adelante es seguir abriendo la universidad a muchas más personas. Pero la Universidad Javeriana de hoy es una universidad mucho más plural, mucho más abierta que quizás la idea que tenemos de las universidades de élite, que ya hoy no son universidades de élite, son universidades mucho más abiertas y dialogantes. ¿Por qué la universidad? No hablo de la Javeriana, hablo de la Javeriana, del Rosario, de los Andes, es tan cara. Mira, hoy la educación superior es muy costosa. Sí. Es muy costosa porque nosotros tenemos muy buen número de nuestros profesores son doctores y hay que reconocer su trabajo.
porque la investigación es costosa, porque tenemos que tener pues muchos medios y eso es costoso. La educación superior entre nosotros y en el mundo es un ejercicio costoso. ¿Usted es teólogo? Yo soy filósofo. Pues yo estudié teología para ser sacerdote, pero mi formación especializada es en filosofía política. La filosofía política que estudia. La filosofía política que enseña, mejor dicho. Cuando yo enseño filosofía política más moderna y mi idea es mostrarle a los estudiantes los orígenes de cómo se fue construyendo la idea de democracia y cómo esa idea es frágil, pero es muy potente. ¿Dónde, cómo y cuándo surge la democracia? La democracia surge en Francia y en Estados Unidos con esa revolución. Casi simultáneamente. La que llamamos democracia moderna, pero hay una idea de democracia en Grecia de la que tenían mucha sospecha los pensadores, porque pensaban que fácilmente se podía, Aristóteles, que fácilmente se podía degenerar en populismo. La democracia es una degeneración de la república en ese pensamiento clásico, porque es el gobierno de la mayoría en favor de los intereses de la mayoría. Y la república es el gobierno de la mayoría en favor del bien común. Entonces, la idea de democracia fue muy sospechosa en la Edad Media y fue hasta la Revolución Americana y hasta la Revolución Francesa cuando se construye esta idea de democracia liberal moderna, que tiene muchísimas formas, porque hay monarquías como la inglesa que son democracia, y hay democracias sin rey como la nuestra, democracias parlamentarias, hay muchas formas de entender democracia. Es decir, Platón entonces fue el gran creador, o no creador, sino... Aristóteles. ¿No Platón? No Platón, más Aristóteles, es más desde el pensamiento de Aristóteles. Pero Aristóteles fue alumno de Platón. Sí, Platón escribe La República, sí, y... que es la res pública, la cosa pública, sí. Y Aristóteles es el que formula la idea, la palabra democracia. Pero digo, el hecho de que Platón sea el autor de la res pública no se le puede identificar como el pensador inicial de la democracia. Democracia, el gobierno del pueblo. El pensador, sí. Y es en Grecia donde se hace ese gran experimento. Por eso, pero no sería Platón, no es Platón. Sí, le acepto. No, Platón. Podemos decir, no, que la primera inspiración es Platón y la idea se consolida más con Aristóteles. Con Aristóteles. ¿De qué manera las ideas aristotélicas, la idea platónica, se respeta en Colombia? A ver, la idea aristotélica, platónica, las ideas liberales, la democracia es un conjunto de cosas. Yo creo que tenemos unas grandes ideas fundamentales que nos orientan, pero realmente esa idea de un gobierno del pueblo en pro del bien común no se respeta en Colombia ni en muchos países. Siempre es como una tarea abierta, como que la democracia nos da unas grandes ideas, pero es una tarea abierta y siempre en construcción. Usted, padre, ¿se considera un hombre progresista, liberal, un hombre de centro o un hombre de derecha como la iglesia? De derecha no, yo diría que soy de centro o progresista, como lo quieran ver. ¿Cómo ve usted el gobierno actual? Mire, el gobierno actual es un proyecto muy interesante porque estamos cambiando de régimen y porque estamos inaugurando la alternancia entre la izquierda y la derecha en Colombia. Y es muy importante que en la democracia las distintas fuerzas encuentren un lugar, una expresión. Ahora, ya digamos, en el ejercicio del gobierno actual, creo que hay que aprender lo que llaman los ingleses el statecraft, el arte del Estado, que tiene sus dificultades, y creo que habría que focalizarse un poco más en cuáles son las reformas realmente fundamentales, pero para el país es saludable que abramos cada vez más el espectro y que cada vez más personas participen. ¿Qué
le puede ser más útil al país, padre? ¿La centro derecha del expresidente Duque, del expresidente Uribe, o la centro izquierda del expresidente Santos, del expresidente Betancourt, del presidente Petro? Le repito mi pregunta, padre. A nuestro país, ¿qué le conviene más? ¿Un gobierno de centro derecha o un gobierno de centro izquierda? Al país le conviene más que alternemos el poder y que construyamos un proyecto político que trascienda la centro derecha, la centro izquierda o la extrema derecha o la extrema izquierda. Ese proyecto político de desarrollo y de inclusión y de apertura democrática es lo que le conviene al país. Al final, de dónde es el presidente debería ser accidental si hay un verdadero proyecto de Estado. ¿Qué quiere decir accidental? Que hay un proyecto de Estado que nos orienta y que finalmente quien está a la cabeza, que ojalá cambie y se alterne, porque eso ayuda a mantener los contrapesos del poder, no sea tan importante y tan fundamental como el proyecto de Estado que hay detrás. ¿Cómo le parece que lo ha hecho el doctor Gustavo Petro durante estos 7 meses? Yo creo que hay unas ideas interesantes, hay un proyecto de unas reformas que hay que discutir y conversar. Hay un cambio de régimen, es decir, un cambio de perspectiva donde el Estado tiene un mayor protagonismo en algunos sectores. Eso es saludable que podamos discutir. Ahora, es muy importante que el Parlamento sea lugar de discusión y que los medios sean lugar de discusión y que las universidades seamos lugar de exposición de ideas, porque ese es el juego finalmente. ¿Alguna vez el expresidente Mariano Ospina Pérez escribió esta frase? Colombia es un país conservador que vota liberal. ¿Es así? Colombia es un país que tiene profundas tradiciones conservadoras, Sí. que ha votado liberal, pero que esta vez votó la izquierda. Sí. Entonces hay que corregir un poquito al doctor Porque Vargas. liberal también es medio de derecha. Pues el liberalismo que conocemos nosotros también ha sido de derecha mucho Sí, tiempo. el neoliberalismo, El neoliberalismo. que es más de derecha que el conservatismo. Pero que fíjese que el conservatismo ese que de Mariano Ospina Pérez tenía valores, tradiciones, rituales muy interesantes. El neoliberalismo está mucho más centrado en la economía Sí. y se pierde de esos valores y esas tradiciones. Sí. Usted no es, ni más faltaba, neoliberal. No, No. neoliberal no. Usted se siente más progresista. Yo creo. Y la comunidad de Jesús en general. Mire, nosotros somos muchos y muy distintos. En mi casa, en el comedor, hay bastantes opiniones diversas sobre muchas cosas. Pero la Compañía de Jesús en general, creo que en este momento nosotros somos muy seguidores del Papa Francisco. Sí. Nos sentimos muy identificados con las ideas del Papa y con los gestos del Papa Francisco. Y creo que eso nos ha aglutinado mucho, eso que llamo yo un proyecto que va más allá de las personas. Esa es una de las curiosidades de la Compañía de Jesús, ¿no? Tienen Papa Negro, que es el padre Arturo Sosa. Sí, señor. Venezolano. Venezolano. Sí. San Ignacio, fundador de ustedes, era un gran seguidor del Papa de entonces. Ustedes no tanto, ya tienen su Papa Negro, ¿no? Sí. El padre Sosa. Pero había un Papa rojo, que es el superior de los dominicos, es por el color de la sotana. Ah, sí. Entonces había uno rojo, uno negro y uno blanco. ¿Y usted qué opina del Papa Francisco? A mí me parece que el Papa Francisco ha sido una gran inspiración para los católicos y para los no católicos. Fíjese que ese texto de Laudato Si sobre la ecología ha generado una gran expectativa y una gran reacción positiva en muchas personas, aún no católicas y que no se llaman religiosas.
Y este texto nuevo de Fratelli Tutti, que para mí complementa a Laudato Si, que es Hermanos Todos, que hace unas bonitas reflexiones sobre la política y quiere abrir a una idea de hermandad universal y de solidaridad universal, pues convoca mucho más allá de los católicos, sino que quiere decirnos abrámonos también a los otros. A propósito del Papa Negro, el padre Sosa, venezolano, ¿usted qué piensa del presidente Maduro? Mire, el presidente Maduro y el régimen venezolano, uno no debería opinar sobre los presidentes de los otros países, pero a mí sí me parece que el régimen venezolano se ha entrampado a sí mismo en un cierto aislamiento que le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano. Creo que este perpetuarse en el poder es muy dañino, por eso yo le digo que la esencia de la democracia es la alternancia, y esa reacción tan fuerte con los medios y con la oposición pues rompe con la idea y con la práctica de la democracia. Entonces, el régimen venezolano, porque eso no es solo el presidente Maduro, es todo lo que hay ahí alrededor, creo que tendrá que revisarse, y a mí sí me parece que todas esas pequeñas oportunidades de conversaciones que se han ido generando con la oposición venezolana habría que apoyarlas, y nosotros, como además vecinos de Venezuela, tendríamos que apoyar lo más que podamos a ese país. Usted, padre, ¿cómo ve a la gente joven de hoy? Mira, la gente joven de hoy es unas personas con muchísimos retos, yo diría también con muchísimos miedos. La sociedad de los adultos no les estamos ofreciendo suficiente seguridad, suficiente proyecto de vida, y ellos son críticos, son más formados, son críticos, pero creo que tienen muchas ganas de trabajar, y también finalmente son la esperanza de un mundo nuevo. Siempre un joven y un niño son algo nuevo, son una esperanza. Entonces, yo creo que hay que mirarlos con esa visión, con la visión de que hay una riqueza muy grande que necesita cómo expresarse, que necesita cómo vivirse, y que más bien la perspectiva nuestra de los adultos es cómo les damos posibilidades y oportunidades para canalizar toda su fuerza. Mire, padre, hay muchos jóvenes hoy en Colombia tentados a usar droga, tentados a fumar marihuana. Este debate de la marihuana se ha actualizado en Colombia a raíz de la afirmación de una parlamentaria que fuma marihuana. ¿Usted qué opina de una parlamentaria o de una persona? Pues la Corte Constitucional ya tiene una sentencia en donde lo permite, no está prohibido. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, esa es la vida privada de la gente. Sí. Yo creo, y en eso sí soy muy liberal, soy muy respetuoso de la vida privada de las personas. Y yo creo que las personas saben qué hacer con su vida privada. Lo que es muy dañino es todo este negocio siniestro del tráfico de las drogas. Es muy distinto. Y de la creación de otras drogas. Pero que una persona privadamente fume marihuana para su recreación, yo eso lo respeto en principio. ¿Está usted, digamos, muy de acuerdo con la sentencia de Carlos Gaviria, desgraciadamente desaparecido? Sí, yo creo que es una esencia de nuestras sociedades respetar la privacidad de las personas y respetar las decisiones sobre lo que toca a su propia vida. Me contaron que viaja usted a Roma. Viajo a Roma en el mes de mayo a una reunión de las universidades católicas de América Latina. ¿Para verse con el Papa? Y tenemos una audiencia con el Papa. ¿Con los dos papas? No, con los dos papas. Yo tengo cita con mi Papa Negro y tenemos una audiencia con el Papa Francisco. Con el Papa Francisco. ¿Ha conversado con él, con el Papa Francisco? Cuando el Papa Francisco vino a Colombia, tuvimos una pequeña reunión con los jesuitas en un salón no mucho más grande que este en Cartagena, en uno de los patios del claustro, y ahí pues no conversé yo personalmente, pero pudimos oírlo. ¿Qué sensación le dejó? Es muy inspirador. Es muy inspirador. Él no llevaba discurso, nos dijo pregunten,
y fuimos conversando de cosas distintas, pero su persona inspira algo especial, una sencillez, una transparencia, no sé. Esa visita me tocó, ya fue hace un tiempo, eso fue en el 17, ¿no? Pero sigue siendo algo que recuerdo muy especialmente. Muy progresista. Muy abierto, sí, muy progresista. Como usted, ¿no? Ojalá. No, pues me alegra mucho, padre, que sea usted el nuevo rector de la Universidad Javeriana, por lo que acabo de conocer. Me alegra por sus estudiantes y me alegra por este país. Bueno, muchísimas gracias, Yamid. Pues es una gran tarea por delante. Así es. Y la asumo con responsabilidad y con pasión. Padre Munera, muy amable usted. Bueno, muchas gracias. Esta será siempre su casa. Muchísimas gracias. Gracias, padre. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticiero 1 CMI. Noticentro 1 CMI. La paz debe incluir a todos los grupos armados, afirma ministro de Justicia. Comisionado de Paz Danilo Rueda responde a ataque del fiscal general. El presidente decidirá si paz total incluye a Segunda Marquetalia e Iván Márquez, dice comisionado. Cerrada vía alterna en Rosas, Cauca, por peso de camiones de carga. Agresión a gobernador de Santander en elección de junta para corporación autónoma. Cumbre de altas cortes con el presidente Petro acuerdan más presupuesto. Primera encuesta sobre eventual candidatura presidencial de Roy Barreras. Uso de marihuana es un asunto privado, dice nuevo rector de la Universidad Javeriana. Descubren mico en el plan de desarrollo sobre adopciones. Declaran alerta ambiental en Bogotá. Hablan ciudadanos de Ucrania que huyen de la guerra y buscan refugio en Bogotá. La ANDI advierte sobre apagón en la salud. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló sobre las alternativas que busca el gobierno para poder negociar con la Segunda Marquetalia, comandada por alias Iván Márquez. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó cuáles son los mecanismos que está revisando el gobierno para otorgar un eventual estatus político a la Segunda Marquetalia. Como eso está demandado ante la Corte Constitucional, pues podemos ver finalmente qué interpretación establece la Corte Constitucional al respecto. Y por otro lado, también vamos a ir avanzando en acercamientos, la consideración específica sobre carácter político, no político, lo que se pueda acordar o no se pueda acordar. Y aseguró que un obstáculo jurídico no puede impedir un acercamiento directo con este grupo liderado por Iván Márquez. Y no quedarnos en una discusión sobre si por eso que ocurrió, por esa traición o por esa separación del proceso de paz, entonces nunca más volvemos a hablar con ellos, porque le aseguro que entonces estamos dejando vivo el conflicto. Y pidió no estigmatizar la propuesta que tiene el gobierno de acercamiento con los grupos armados, aunque sean días difíciles para el país. El esfuerzo que vale la pena hacer es el de reflexionar que siempre que en esfuerzos de paz se ha dejado a algún grupo por fuera, esa es la semilla del siguiente conflicto. Entonces, si la experiencia nos indica eso, intentemos que esta vez no nos pase. Y concluyó asegurando que si la experiencia les da señales, es necesario corregir para no caer en errores anteriores. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le respondió al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien dijo que solo mantiene interlocución con el presidente Petro y no con otros funcionarios. Rueda dijo que actúa bajo las directrices del jefe de Estado y que la paz se construye respetando la autonomía de los poderes públicos. Esta fue la declaración del fiscal Barbosa contra el comisionado de paz, Danilo Rueda. Yo realmente no estoy haciendo interlocución con ningún comisionado de paz. La interlocución que yo tengo en Colombia es con el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Y así le respondió el comisionado. Yo respeto las opiniones, las valoraciones del fiscal general de la Nación. Yo actúo conforme a las directrices del presidente de la República.
y al mandato que recibió de las comunidades étnico-territoriales campesinas que viven y continúan padeciendo las violencias. Y el camino es la paz, y la paz se construye respetando la autonomía de poderes y reconstruyendo el Estado de Derecho. Sin embargo, lo que se sabe es que cuando Danilo Rueda era un caminante de los territorios y el hoy fiscal era comisionado de Derechos Humanos de Duque, llamaba siempre al hoy comisionado para que lo llevara a los territorios y así poder reconocer lo que allí pasaba. Frente al debate sobre el reconocimiento político a la segunda Marquetalia, el comisionado dijo que será el presidente el que finalmente tome la decisión. Nosotros, la alta instancia en la que está presente el ministro de Defensa, el director de la DNI y la Oficina de Paz, estamos trabajando en la caracterización que se entregará al presidente de la República para que él, conforme a la Constitución y las decisiones constitucionales, actúe y tome las decisiones correspondientes en la calificación de los grupos con los cuales se podrían iniciar conversaciones de paz y con aquellos con los cuales hay un diálogo sociojurídico. Rueda estuvo en el encuentro de coordinadores de participación efectiva de víctimas, donde explicó cómo se ha abordado la fase de acercamientos con los grupos armados en busca de la paz total. El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que no hubo un entrampamiento de la justicia a los negociadores de paz de las FARC y le pidió al presidente de la JEP, Roberto Vidal, que radique ante la Fiscalía la denuncia y las pruebas sobre entrampamiento en el acuerdo de paz. El fiscal general dijo que no hubo entrampamiento en contra de Iván Márquez y otros firmantes del acuerdo de paz, pese a los pronunciamientos de algunos sectores como la JEP y funcionarios del gobierno que arguyen que hubo engaños a la paz. Que hubo entrampamiento, aquí, conforme a la información que nosotros tenemos, no hubo ningún entrampamiento en la Fiscalía General de la Nación. En los Estados Unidos de América hay sentencias condenatorias contra personas que fueron capturadas en el marco de ese proceso. O sea, estaríamos diciéndole a Estados Unidos que Estados Unidos entonces utilizó falsos procedimientos para poder condenar gente en los Estados Unidos. Eso es gravísimo. El fiscal general le hizo un llamado a la JEP para que radique las denuncias sobre el entrampamiento a la paz y las pruebas que tengan contra funcionarios. Estoy cansado en este país de que todo el mundo salga y va a decir que va a presentar denuncias y no las presentan en la Fiscalía. Yo he tenido una muy buena relación con la JEP. Le pido a la JEP que por favor nos diga exactamente cuál es la denuncia y en dónde estuvo el entrampamiento. Asimismo, el jefe del ente investigador reiteró que no ha recibido la respuesta del gobierno sobre cómo serán clasificadas las disidencias de las FARC para poder estudiar el levantamiento de órdenes de captura a los negociadores. A un acuerdo para fortalecer la justicia y crear más jueces especializados para hacer posible la reforma agraria llegaron los presidentes de las altas cortes y el presidente Gustavo Petro, quien los recibió en la Casa de Nariño. A la reunión con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño asistieron los presidentes de 4 cortes: Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Comisión de Disciplina Judicial. La presidenta de la Corte Constitucional, como es tradicional por ser un tribunal de cierre, no asistió a la cita en la Casa de Nariño. La reunión tardó 50 minutos, fue positiva y cordial, de acuerdo con los magistrados. Hablamos también de la creación de la jurisdicción agraria y estuvimos de acuerdo en que lo más importante de una reforma de esta naturaleza es que el problema de la tierra se solucione. Donde expusimos algunas preocupaciones, puntos de vista acerca de los diferentes elementos que componen la administración de justicia en Colombia. Una lucha conjunta contra la corrupción. Se debe fortalecer es la base, los jueces, para que las regiones, el acceso al ciudadano sea más fácil. Lo que más resaltaron los magistrados en la declaración que le rindieron los medios de comunicación es la armonía con la cual quedaron en trabajar con el presidente Gustavo Petro, la autonomía y sobre todo el presupuesto que va a tener la rama judicial para el fortalecimiento de la justicia. El ELN entregó pruebas de supervivencia del sargento Libey Danilo Bravo, secuestrado por el Frente de Guerra Oriental del ELN el 14 de febrero. La prueba de supervivencia fue grabada el 21 de febrero de este año, pero solo fue conocida hoy. La familia del sargento recibió con esperanza este documento. El suboficial Libey Bravo fue secuestrado en cercanías de Arauquita. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, tras un consejo de seguridad en Antioquia, anunció un plan especial para terminar con el hacinamiento en cárceles y estaciones de policía.
El ministro señaló que se analizará con el Ministerio de Justicia la posibilidad de nuevos espacios en las cárceles para descongestionar las estaciones de policía. Ese es un tema de especial atención que vamos a tratar con el ministro de Justicia en cuanto a la necesidad que nuevos espacios en las cárceles permitan la descongestión, y nuestro propósito es la eliminación de las estaciones de policía como centros de detención. También anunció un plan específico contra el microtráfico. Según el ministro, esto es lo que está provocando un aumento en los homicidios. Además de los sobornos de Odebrecht en el proyecto de construcción de la vía Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol, la Fiscalía detectó sobrecostos por más de 32% en la obra. 16 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura tendrán que responder ante la justicia por la firma y supervisión del contrato. La Procuraduría abrió una investigación contra el alcalde de Cartagena, William Dow, por presuntas irregularidades en 2 convenios que suscribió con la Universidad de Cartagena. La investigación reprocha la suscripción de los convenios para el Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad, que suman más de 1.299 millones de pesos. El director de la ONG Instituto Anticorrupción, Michel Levien, presentó su renuncia luego del rechazo que generó un proyecto para crear una sala transitoria en la Corte Suprema de Justicia. La Junta del Instituto aceptó la renuncia de Levien un día después de que se socializara el contenido del proyecto anticorrupción ante la opinión pública. El instituto advirtió que no promoverá más esa iniciativa legislativa, que también contó con la autoría de la Fundación Paz y Reconciliación. Habitantes de la zona del derrumbe en Rosas, Cauca, protestaron por el mal estado de la vía alterna que fue puesta en servicio esta semana. El paso fue cerrado para un nuevo mantenimiento. Solo 2 días pudo generar tráfico la vía alterna entre la Sierra y la Depresión, supuestamente habilitada para tractomulas y doble troques, puesto que su construcción dejó entrever que hay una enorme improvisación que obligó a la comunidad a bloquear el paso y buscar una solución seria y definitiva. El día de hoy estuvimos aquí en una mesa de diálogo para solucionar ese punto y muchos otros que hay pendientes y que han surgido a raíz de los inconvenientes con la vía alterna. El Instituto Nacional de Vías acordó con la comunidad del macizo cerrar hasta el 26 de febrero para lograr rehabilitar el anillo vial, pero se restringe el paso de tractomulas hasta que la variante y el puente metálico en Rosas esté listo. Se definió que por ahora no hay paso de tractomulas en ese sector. Las 14 tractomulas que están ahí van a esperar a que se acondicione la vía para poderlas evacuar. Durante los días que estuvo habilitada la vía alterna, transitaron 200 tractomulas, 600 vehículos de 10 toneladas, 2.000 automotores de ejes menores y 300 autobuses. En medio de agresiones al gobernador de Santander, Mauricio Villamizar, se llevó a cabo la elección de los integrantes de la Junta de la Corporación de la Meseta de Bucaramanga. En disturbios que dejaron un manifestante herido y agresiones físicas y verbales contra el gobernador, alcaldes y autoridades ambientales, terminó la asamblea de la CARCEDMB en Bucaramanga, que elegiría a los 4 alcaldes de la Junta encargados de escoger al nuevo director de la entidad. La polémica la desató un informe de la Contraloría Departamental que abrió investigación contra 2 alcaldes, exigiendo al gobernador la suspensión de uno de ellos previo al nuevo consejo directivo. Es una persecución política y me están sacando del voto de la asamblea y eso es lo que yo no voy a permitir. No, eso es una gran mentira. Aquí estuvo los entes de control, estuvo la Procuraduría. 5 horas después terminó la asamblea que eligió por consenso a los alcaldes de Piedecuesta, Matanza, Río Negro y Charta. En Bogotá hubo disturbios en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica. Encapuchados lanzaron piedras y bombas incendiarias contra el escuadrón móvil antidisturbios y exigieron al gobierno que cumpla su promesa de desmontar esa fuerza. Directivas de la universidad aseguran que los encapuchados no son estudiantes de ese centro educativo. El Centro Nacional de Consultoría realizó para Noticentro 1 CMI una encuesta en las 5 principales ciudades del país sobre una eventual candidatura presidencial del senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, quien lanzó el partido B, la Fuerza de la Paz. Estos son los resultados de la encuesta. ¿A usted le gustaría que Roy Barreras fuera candidato presidencial? Sí le gustaría, 16%. No le gustaría, 58%.
No sabe, no responde, 26%. Si a mí me preguntaran, hubiera dicho que no, porque es un irresponsable aquel que pretenda, a pocos meses de iniciado un gobierno, candidaturas presidenciales precoces. Toda la atención del país, del Congreso, la mía, tiene que estar en las reformas sociales que exige el pueblo colombiano. Esta es la ficha técnica de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría. En el Congreso denunciaron un presunto mico en las bases del Plan Nacional de Desarrollo con el que se buscaría reducir la intermediación de fundaciones privadas en la adopción de menores de edad. En Bienestar Familiar explicaron lo que se plantea. Esto plantean las bases del Plan Nacional de Desarrollo sobre fundaciones que intermedian en procesos de adopción. El servicio público de adopción será ejecutado directamente por el ICBF y realizaremos una amplia movilización social para promoverla. Este noticiero habló con la directora del ICBF, quien aclaró que se van a priorizar los hogares de madres comunitarias como espacios previos a la adopción de menores. El proceso de desinstitucionalización obedece también a una recomendación internacional de que lo mejor para los niños y niñas no es estar dentro de instituciones, sino dentro de contextos del hogar. Eso puede ocurrir también con fundaciones que nos acompañan en esa tarea, pero obedece a esa necesidad de que los niños y niñas vivan dentro de hogares. Cabe recordar que en el país 6 fundaciones se dedican al cuidado previo y mediación de menores antes de su adopción. Nosotros los cuidamos, les restablecemos sus derechos y somos entrenados en trauma, lo que hace que nosotros conocemos sus necesidades, los cuidamos como hijos nuestros. Acá todos conocemos del muñequito de moda, todos conocemos el baile de moda porque somos la familia de estos niños. El año pasado el ICBF dio 718 niños en adopción y las YAPAs dimos 244 niños. Esto quiere decir que el 34% de las adopciones en Colombia fueron efectuadas a través nuestro. Por ahora el gobierno no va a tomar decisiones radicales sobre la eliminación de esta intermediación y el rol de estas fundaciones, pero sí hay una línea de centrar este trabajo en los hogares de madres comunitarias. Precisamente Noticentro 1 CMI conoció la historia de 3 hermanos colombianos adoptados por una familia francesa gracias a la intermediación de la Fundación Fana. Ellos son Natalia y Luis. Fueron adoptados hace 10 años de la Fundación Fana y hoy viven con una familia francesa a las afueras de París. Antes estaba en una otra institución en Medellín que se llamaba Bienestar. Bueno, cuando llegué aquí en Fana, he visto la diferencia. Aquí los niños estábamos muchísimo mejor que allá en Medellín y entonces bueno, nos quedamos 9 meses aquí solamente y durante los 9 meses todo fue muy bien. Desde que nos adoptaron todo iba bien. Antes, en la vida que teníamos antes, las cosas no estaban tan bonitas, pero nos han ayudado para crecer al día de hoy. Es una oportunidad muy grande que tengo ahora de tener padres y de vivir en Francia también. Luis hoy tiene 24 años y Natalia 19. Tienen un hermano menor que tiene 12 años. Luis está terminando sus estudios en agronomía. Natalia se inclinó por la arquitectura. Su madre adoptiva le inculcó el talento por el arte. Durante 8 años aprendí el violín y también un poquito el piano. Ambos jóvenes regresaron para agradecer a la fundación y para jugar con los niños que hoy están allí. Estoy muy orgulloso de estar aquí, de ver dónde estaba, même si era un poco tiempo, me siento muy orgulloso. El rector de la Universidad Javeriana, el padre Fernando Múnera, dijo en entrevista con Yamid Amat que si una persona fuma marihuana es asunto de la vida privada. Al final, en el espacio de Pregunta Yamid, que se transmite de 8:30 a 9 de la noche de lunes a viernes, el padre Luis Fernando Múnera, nuevo rector de la Universidad Javeriana, se refirió a la reciente polémica por las declaraciones de una congresista en las que señala ser consumidora de marihuana. Yo soy consumidora también. ¿Usted qué opina de una parlamentaria o de una persona? Pues la Corte Constitucional ya tiene una sentencia en donde lo permite, no está prohibido. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, esa es la vida privada de la gente. Sí. Yo creo, y yo soy, en eso sí soy muy liberal, soy muy respetuoso de la vida privada de las personas. Y yo creo que las personas saben qué hacer con su vida privada. Lo que es muy dañino es todo este
negocio siniestro del tráfico de las drogas es muy distinto. Y de la creación de otras drogas. Pero que una persona privadamente fume marihuana para su recreación, yo eso lo respeto en principio. El investigador del Grupo de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano, Camilo Prieto, afirmó que Colombia está en mora con la implementación y construcción de un nuevo reactor nuclear. También profesor de la Universidad Javeriana, el académico desde España explicó que para el país es importante desarrollar esta tecnología que además de la generación de energía representa avances significativos para la salud. La medicina nuclear ayuda a identificar a tiempo tumores y el cáncer. Colombia está en mora y es positivo que sea un referente en el Plan Nacional de Desarrollo. Generar isótopos con aplicaciones médicas, es decir, particularmente para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Para que esto se dé, debemos cumplir un paso inicial y es que nuestro país cuente con una ley de seguridad nuclear. Hoy se tiene un documento COMPES que muestra la hoja de ruta y la inversión para su implementación. Ya será el gobierno y el Congreso con un proyecto de ley nuclear que busque su aprobación. En resumen, Colombia necesita estas tecnologías prioritariamente por razones de salud pública. Colombia tiene un pequeño reactor nuclear en la capital del país. Bogotá declaró la alerta ambiental por contaminación. Así se ve Bogotá desde la parte más alta. Una espesa capa de contaminación cubre a la capital. Incendios en el sur del país y en Venezuela están afectando la calidad del aire. Vemos que este fenómeno se va a mantener a lo largo del fin de semana e incluso se va a agravar el día domingo. Por ahora es alerta ambiental fase 1, lo que significa que las medidas son voluntarias y preventivas. Vamos a invitar a que no realicen actividad física temprano en la mañana. Pero si el aire no mejora de aquí al lunes, las autoridades implementarían medidas restrictivas. Eliminar el pico y placa solidario, incrementar las restricciones para incluir motos, restringir los vehículos de carga de más de 10 años y restringir las horas de operación de la industria. Ayer Bogotá llegó a tener 6 estaciones en naranja, es decir, con aire regular. En la mañana de hoy bajó a 2, pero durante el fin de semana podría empeorar. Las autoridades incautaron en una bodega de reciclaje en el sur de Bogotá un arsenal destinado a grupos armados ilegales. Un arsenal de guerra incautó la policía en la localidad de Ciudad Bolívar. 389 municiones, entre cartuchos, ojivas y armas, fueron halladas en una bodega. Se dio con la incautación de material de largo alcance. Se encontraban hasta 2 ojivas de mortero. Los elementos de guerra fueron encontrados en esta supuesta bodega de reciclaje de elementos metalúrgicos, que no tenía documentos. Se le incautan a una persona y es capturada por el delito de tráfico y tenencia de esta munición. Según las primeras hipótesis, el material bélico pertenecería a grupos armados organizados que operan en la localidad de Ciudad Bolívar. Las autoridades ya adelantan investigaciones para dar con nuevas capturas. La policía de Bogotá rescató a 28 menores de edad que estaban en poder de redes dedicadas a la prostitución. La creación de un comando nocturno de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió capturar a 8 delincuentes y también dejar bajo protección del ICBF a 28 niñas que ejercían actividades sexuales pagas en el centro de Bogotá. Estamos en la localidad de Los Mártires, haciendo registros a establecimientos. Le restablecimos los derechos a 28 niñas que en este momento están con bienestar familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia. También realizamos 8 allanamientos. 11 establecimientos comerciales fueron suspendidos por incumplir las normas de sanidad y requisitos legales para operar. Las fuerzas militares iniciaron patrullajes en el norte de Bogotá. Es una medida adoptada ante las múltiples denuncias y amenazas de grupos dedicados a la extorsión contra comerciantes y habitantes de localidades como Usaquén, Suba y Chapinero. El presidente de Ucrania sentenció en el primer aniversario de la invasión rusa a su país que Ucrania ganará la guerra este año. De otra parte, el mandatario estadounidense Joe Biden arremetió contra Vladimir Putin, a quien calificó de dictador, y comenzó la operación para rescatar a 2 cosmonautas rusos y a un astronauta estadounidense que se encuentran atrapados en la Estación Espacial Internacional. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se comprometió a consolidar la victoria de su país este 2023 al cumplirse el primer aniversario de la invasión rusa.
звільнимо всі наші землі, ми зробимо все, аби Україна повернулась. А всім, хто зараз вимушено перебуває за кордоном, ми зробимо все, аби ви повернулись до України. Аби це стало можливим, ми будемо боротись і повертати кожного нашого полоненого. І лише це все разом буде перемогою. En el primer año de la invasión, la cifra de muertos alcanza ya los 207.000, de los cuales 7.000 son civiles. Además, la crisis humanitaria ya deja un saldo de 8 millones de ucranianos refugiados, la mayoría en Polonia. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró a través de un comunicado que Ucrania no será una victoria para Rusia y arremetió contra el presidente Vladimir Putin, a quien calificó de dictador. Un dictador no podrá eliminar el amor de un pueblo por su libertad. Biden además criticó el plan de paz propuesto por China, que incluye el cese de hostilidades y la negociación inmediata, pero no distingue entre el agresor y el agredido y no califica el hecho como una invasión. Comenzó la operación de rescate de 2 cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense que se encuentran atrapados en la Estación Espacial Internacional. Los 3 estaban programados para regresar a la Tierra en una nave rusa en marzo de este año. Sin embargo, la cápsula Soyuz que iban a utilizar para su regreso sufrió un grave daño. La Agencia Espacial Rusa lanzó una nueva nave al espacio con la que planean rescatar a los 3 hombres y traerlos de regreso para septiembre de este año. Ucranianos en Colombia rindieron un homenaje a las víctimas que deja el primer año de guerra en Ucrania tras el inicio de la invasión rusa. Ninguno de ellos olvida el 24 de febrero de 2022, día en que empezó la invasión y sus vidas cambiaron para siempre. Con esta frase, "Salva a Ucrania", los residentes de ese país en Colombia rindieron homenaje a quienes han caído durante este primer año de la guerra. A raíz de esa invasión ha cambiado todas nuestras vidas. Yo no puedo decir que a lo mal, ni tampoco a lo bien. Sé solamente que para toda la vida nosotros vamos a recordar aquel día de comienzo de la guerra y que tenemos absolutamente seguros toda la esperanza de que sí vamos a ganar la guerra. Para Olena, este año las lágrimas siempre han estado presentes. Jamás he llorado tanto en mi vida como este año. Para Taras, un joven al que la guerra sorprendió en su pueblo, desde ese 24 de febrero aprendió a valorar más a su familia y a sus amigos. No pudo dormir primeros 3 días, no pudo comer. Él, como todos los ucranianos que aún permanecen en su tierra, así como los que huyeron de la guerra, esperan que pronto termine. Tener buena esperanza que termine en algún momento más pronto. Pero la verdad es que nosotros tenemos que trabajar sin pensar cuándo termina. Tenemos que hacer todo lo que podemos sin pensar, porque cuando usted pone la fecha y cuando piensa eso va a acabar este día y este día pasa, es muy doloroso. Junto a ellos estuvieron los embajadores del Reino Unido y Finlandia y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. La idea de esta intervención es mostrar el apoyo a los ucranianos desde Bogotá, desde Colombia, desde Latinoamérica. En este arco con los colores de la bandera de Ucrania, todos firmaron en apoyo a las víctimas que deja este año de guerra. La ANDI advirtió sobre un posible apagón en el sistema de salud debido a la reforma de ese sector radicada en el Congreso. Son 9 las inquietudes de la ANDI en cuanto a la reforma a la salud en materia financiera. Alertan un posible impacto fiscal insostenible, también que el presupuesto para la salud puede desbordarse y que la ADRES no tiene la capacidad técnica para ser pagador único. En cuanto a la atención, aseguran que no es claro el proceso de transición y cómo se seguirán garantizando los tratamientos. No se vaya a generar una falla en el servicio que eventualmente nos vaya a conducir a un apagón en la salud. En el campo administrativo también hay dudas. Como es el pago de incapacidades laborales, como es el pago eventualmente de licencias de maternidad.
No estaríamos de acuerdo nosotros en que uno terminara dándole a las secretarías de salud de los municipios o a las secretarías de salud de los departamentos la posibilidad de hacer autorizaciones o de hacer seguimientos que eventualmente le quitaran agilidad al sistema e incluso le introdujeran el riesgo de que se politizara el tema de salud. Entre las propuestas de la ANDI está el pago directo de la ADRES a prestadores de servicio, pero que se implemente de manera progresiva. El presidente de la Asociación Bancaria, Jonathan Malagón, propuso un nuevo programa de subsidios para el mejoramiento de la vivienda en el país. Destacando las cifras de Mi Casa Ya para la compra de vivienda nueva, la Asobancaria considera oportuna la implementación de un nuevo programa de subsidios para el mejoramiento de las casas en el país. De acuerdo con la agremiación, las cifras del DANE muestran un alza en el déficit cualitativo de vivienda, el cual se explica por la deficiencia en la estructura. Varios países lo han adoptado mejorando las cifras de desarrollo y urbanización de las ciudades. Tenemos que pensarnos cómo sería un programa de financiamiento con instrumentos muy parecidos, con una ayuda al down payment, con un subsidio de tasas, incluye bancos, pero también incluye microfinancieras para efectos de capilaridad. Es algo en lo que el mundo ha venido avanzando, hay experiencias tremendamente interesantes. Se reitera el compromiso de la banca con el sector de la vivienda. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,11% a 1.193 puntos. La acción del grupo Aval fue la que más subió, con una valorización del 8% a 540 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 6,03% a 21 pesos con 50 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,09% a 30.900 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.849 pesos con 65 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.470 pesos y la venden en 4.550 pesos. Un euro cuesta 5.104 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.91. El azúcar se transó en 21,32 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $76.60. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83.36. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.620 pesos.